Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. El aire estaba denso, casi irrespirable, cuando Clara giró la esquina. Su corazón latía con fuerza. Había decidido enfrentar a Rodrigo, el único que sabía el secreto que podría destrozar todo. Pero, a medida que se acercaba a la cafetería, una sensación helada recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Las mesas estaban vacías. El café, que siempre rebosaba gente a esa hora, parecía un desierto. Todo estaba silencioso. Clara apretó sus pasos resonando en el suelo de baldosas. Justo cuando iba a entrar, el sonido de un grito desgarrador la detuvo en seco. Una mujer salió corriendo, su cara pálida enmarcada por el pelo canoso. Todo en la expresión de esa mujer gritaba horror. Clara sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, cruzó la puerta. El interior del café era un caos. Las sillas estaban volcadas, las mesas desplazadas. El aroma del café se mezclaba con algo más, algo metálico. En el fondo, se manaba de su lado, creando un charco oscuro que se expandía. Ella dio un paso adelante, pero sus piernas no respondían. En ese instante, su mente se llenó de imágenes. Los risas, las promesas, todo se desvaneció. Alguien gritaba. Clara reconoció la voz y se dio la vuelta. Era Javier, su mejor amigo, su rostro lleno de angustia. Clara, llama a una ambulancia. Pero, ¿de qué servía eso ahora? Su corazón latía con tanta fuerza que podía escuchar sus propios latidos retumbando en sus oídos. Y entonces, un sonido estruendoso rompió la tensión. La puerta principal se abrió de un golpe, y un grupo de policías entró, armados y con caras serias. ¡Al suelo! ¡Gritaron! El caos se multiplicó. Gritos y sollozos llenaron la cafetería. Clara cayó de rodillas. El frío del suelo la sacudió. Pero, en medio del bullicio, escuchó un murmullo que cristalizó su horror. Lo sabía. Eran más que amigos, Clara. Sabías lo que él había hecho, y no dijiste nada. En ese momento todo dio la vuelta. La verdad la aplastó. Rodrigo no solo estaba en peligro, sino que su vida estaba tejida en una red de mentiras. El estruendo de la ambulancia en el exterior se desvanecía, dejando el caos de una revelación que cambiaría todo. Clara sintió cómo su mundo se derrumbaba. Un grito y luego la oscuridad. Todo su ser comenzó a girar. ¿Realmente conocía a Rodrigo? ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que la verdad fuera expuesta? Las preguntas se agolpaban y el horror seguía en sus venas. ¿Se podía confiar en alguien? La tensión cortaba el aire. En ese instante todo lo que creía saber se desmoronó. La mirada de Sofía era una mezcla de dolor y determinación. Aún había tiempo. ¿Pero para qué? ¿Para salvar a Rodrigo o para revelar su oscuro secreto? Sin duda, la verdad sería más devastadora que la pérdida misma. ¿Qué más escondía su familia? ¿Quién era realmente Clara? Y lo más inquietante de todo, ¿quién había atacado a Rodrigo? El tiempo se detuvo en ese instante. Una pequeña chispa de incertidumbre comenzaba a crecer. ¿Qué había hecho Rodrigo? ¿Qué secretos había estado ocultando? La mirada de Sofía se endureció. No tienes idea de lo que él ha hecho, ni de la verdad detrás de esta situación, gritó, su voz temblorosa resonando en la cafetería llena de caos. Pero antes de que Clara pudiera responder, el sonido desgarrador de sirenas llenó el aire. Se acercaba. La sangre seguía fluyendo de su costado, pero su rostro reflejaba una extraña combinación de determinación y miedo. Clara dio un paso hacia él, pero Sofía la detuvo, con un agarre firme en su brazo. «No, Clara, no te acerques», la advirtió.
Las palabras de Sofía se sentían como un cable electrificado, llenas de urgencia, pero Clara no podía apartar la vista. Rodrigo se incorporó con dificultad. Sus ojos buscaban a Clara, llenos de una desesperación que la hizo temblar. «Por favor, Clara», murmuró él, y su voz rompió la barrera entre ellos. Pero el instante de conexión se esfumó cuando alguien gritó detrás de él. «¡Detrás de ti!». Un hombre, forastero y amenazante, emergió de la oscuridad de la cafetería. Tenía la cara oculta tras una capucha, pero sus ojos resplandecían con una furia blanca. El caos se intensificó. La multitud comenzó a retroceder. Susurros de terror corrían de boca en boca. Clara sintió un escalofrío recorrer su columna. «¡Espera!», gritó Rodrigo. Pero antes de que pudiera moverse, el hombre levantó un arma. Clara sintió que el aire suave. Las palabras resonaron, como si partieran el suelo bajo sus pies. El rostro de Sofía palideció. «¡No!», exclamó. Pero el terror reflejado en sus ojos lo decía todo. Clara sintió que la tierra se desmoronaba. ¿Qué juego era este? Tu familia ha estado envuelta en esto durante años. La muerte de tu madre no fue un accidente, y tú siempre has sido el objetivo. El desconocido sonrió, y en su sonrisa había un eco de locura. Clara retrocedió, su mente girando. Recordó aquellos días oscuros, la tristeza de su madre, los secretos enterrados. ¿Todo había sido una mentira? Sofía la miraba como si estuviera comprendiendo la tormenta que se desataba a su alrededor. «Clara, escúchame», gritó Sofía, intentando acercarse. Pero en ese momento, Rodrigo perdió el equilibrio y se cayó de nuevo. El eco de su cuerpo golpeando el suelo fue el último clavo en el ataúd de la lógica. El desconocido apuntó su arma hacia Rodrigo, y el mundo de Clara se precipitó al abismo. «No me forces a hacer esto», dijo el hombre. La tensión era palpable. Las miradas se cruzaban, las emociones explotaban. ¿Quién en su mente? Todo depende de lo que elijas creer. La incertidumbre se adueñó de su corazón. Cada secreto, cada traición estaban a punto de salir a la luz. La pregunta sin respuesta quedaba flotando en el aire. ¿Quién era realmente Clara? ¿Y quién tenía el poder de destruirlo todo? Clara sintió que el aire se hacía más denso, como si la presión del momento fuera a hacerla estallar. El desconocido, con el arma en mano y una mirada de locura en los ojos, era un cuadro de horror. ¿Quién eres realmente? «¡No te acerques!», gritó Sofía, pero fue demasiado tarde. El hombre disparó. Un estruendo ensordecedor rompió el instante. Clara sintió que el mundo se detuvo, los ecos del disparo reverberando en sus oídos como un trueno. Todo pasó en cámara lenta. La bala voló, y la figura de Rodrigo, que batallaba por levantarse, quedó en el centro de su mirada. Todo se volvió una confusión de voces, gritos y el caos desatado. El sonido del impacto fue brutal. Rodrigo cayó de nuevo, su cuerpo pesadamente al suelo. Clara sintió que el corazón se le caía al estómago. El nudo en su garganta se hacía más espeso. No podía creerlo. Todo parecía irreal. «No, no», repetía como un mantra, tratando de aferrarse a algo, a cualquier cosa. El caos estalló. Gente gritaba, otros corrían hacia las salidas. El aire se tornó un mar de pánico y desesperación. Sofía, pálida y estupefacto, miraba a su alrededor, buscando respuestas que parecían esquivas. «Clara, ten cuidado», le gritó, pero todo lo que Clara podía ver era a Rodrigo, una sombra de lo que había sido. De pronto, todo se detuvo de nuevo. Clara fijó la vista en el hombre encapuchado. «Tu familia», dijo de forma escalofriante, «tiene muchas cosas que ocultar. Fuiste el objetivo». La revelación cayó como un rayo. ¿Qué estaba diciendo? La cabeza de Clara giraba a 1000 por hora.
El sudor frío le corría por la frente. Todo se estaba desmoronando. Sofía se había acercado de nuevo. «Clara, no lo escuches. Es una trampa». Pero el silencio se volvió opresivo. La imagen del rostro desencajado de su hermana le decía que había algo más profundo, algo oscuro que la unía a ese hombre. «Eres solo una pieza, Clara», continuó él, alzando la voz. Directo en su pecho. Clara dio un paso atrás, el horror llenando su cuerpo. ¿Quién había disparado? El caos ahora no solo la rodeaba, lo absorbe. La figura encapuchada tembló y cayó, revelando una cara conocida que provocó que su corazón se detuviera en seco. Era Javier, su mejor amigo, pero su mirada estaba llena de desesperación. «Lo siento, no tenía otra opción. Ella se lo debía», dijo, su voz quebrada por la culpa. La confusión y el dolor ocupaban cada rincón de la mente de Clara. Las palabras de Javier las sentía como dagas. ¿Qué significaba eso? El misterioso atacante cayó, pero débilmente, su mano temblorosa alzándose hacia Clara. «Clara», murmuró con esfuerzo, «no creas en él». Los gritos ya no eran solo de miedo, eran de rabia, de obscuridad latente. Clara miró a Sofía, que ahora tenía lágrimas en los ojos y una mirada llena de culpa. «¿Qué está pasando, Sofía? ¿Por qué todos están mintiendo?». Esa pregunta se volvió un eco en su mente, mientras la atmósfera suelo, con una mirada de incredulidad, mientras el silencio reemplazaba el bullicio. En ese instante, el dolor y la traición atravesaron el alma de Clara. ¿Quién había disparado? ¿Por qué ella, de repente, se encontraba atrapada en una red de mentiras que parecía haber tejido su propia familia? Todo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», susurró, sintiendo que su mundo se caía en pedazos. La gente gritaba, la policía se movía, pero para Clara solo existía el eco de su propia incertidumbre, mientras el horror la envolvía como una sombra oscura. Latiendo desenfrenado en su pecho, el grito de su hermana resonaba en su mente, mientras las imágenes de la violencia y el horror se entrelazaban como un torbellino. Sofía en el suelo, temblando, mientras un frío sudor le recorría la frente. El rostro de Javier estaba retorcido por la desesperación. La atmósfera de la cafetería se volvió irrespirable, como si el aire estuviera cargado de secretos y rompió el silencio. «Detrás de ti». La urgencia en la voz de Javier fue cortante. Clara se giró en un instante, solo para ver a otro hombre, no encapuchado, pero sí despiadado, asomarse desde la entrada de la cafetería. Tenía una mirada que helaba la sangre. «La has cagado, Javier», dijo con desdén, levantando un arma que apenas tuvo tiempo de apuntar antes de que el caos estallara de nuevo. El tiempo se detuvo. Clara sintió como si el mundo estuviera girando a su alrededor. «¡No!», gritó, pero el sonido del disparo fue atronador. Sofía se desplomó. Un grito desgarrador llenó el aire cuando vio el cuerpo inerte de su hermana en el suelo, los ojos abiertos y vacíos. El eco del disparo resonó como un tambor en su mente, llenando cada parte de su ser con un frío indescriptible. «¡Sofía!», gritó. No podía creerlo. La realidad se desvanecía ante sus ojos. Las lágrimas comenzaron a brotar, mezclándose con la confusión y la rabia. Pero justo cuando el caos alcanzaba su punto más alto, un ruido sordo interrumpió el momento. El hombre-mujer que Clara apenas reconocía era Valeria, la madre de Sofía, su mirada intensa, como un rayo en medio de la tormenta. Han jugado con la vida de Clara como si fuera un peón en este juego. Las palabras duras de Valeria golpearon a Clara como una ola. «¿Qué? ¿Qué significa todo esto?». El pánico a punto de desbordarse. Todo en ella quería entender,
Pero la verdad que se desenredaba era más oscura de lo que jamás imaginó. Valeria dio un paso adelante. Su voz tomó fuerza. Estaba dentro de esto, y ahora es demasiado tarde. Clara sintió el aire desaparecer, su mente girando. ¿Sofía? El nombre resbaló de sus labios, como si no pudiera aceptarlo. La mirada de su hermana era ahora un eco distante, una traición acumulada por años de secretos aplastantes. No, no, esto no puede ser, murmuró ella, intentando asir algo de la verdad. Pero la revelación la dejaba sin aliento. Valeria se giró hacia Rodrigo, que aún luchaba por mantenerse erguido. Siempre supo. Las figuras de la nueva llegada comenzaron a acercarse, y el horror se apoderó de la cafetería. El caos se transformó cuando otro disparo resonó en el aire, esta vez desde atrás. Clara, conmocionada, vio caer otro cuerpo. El tiempo se detuvo de nuevo, pero esta vez todo lo que conocía se desmoronó. Su mundo se convirtió en un lugar extraño, un laberinto de mentiras y verdades desgarradoras. ¿Quién está detrás de esto? ¿Qué más está oculto? Las preguntas misma había sido arrastrada a un oscuro enigma, un rompecabezas de secretos que amenazaba con consumirla. ¿Quién era realmente Clara? La cafetera zumbaba a su lado, un recuerdo perdido entre el horror, mientras sus ojos se encontraban con el caos desenfrenado a su alrededor. El final de todo parecía inminente, pero la verdad continuaba oculta en las sombras. Clara miró a su hermana caída en el suelo, el rostro pálido y los ojos vacíos. Todo a su alrededor se volvió un borroso eco de gritos y llantos. La realidad era un que la rodeaba. La gente se agolpaba, algunas caras llenas de horror, otras de desesperación. El aire estaba pesado, casi irrespirable. Rodrigo, aún luchando por levantarse, miró a Clara y luego a Sofía. «Clara, escucha». Su voz era un hilo quebradizo. Clara sintió que su corazón se partía. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? ¿Era el desconocido que había dado el primer disparo? ¿O Javier, quien ahora se mostraba como un salvador, pero con las manos manchadas de culpa? La confusión retumbaba en su mente. Entonces fue el sonido del segundo disparo lo que rompió el hilo de la lógica. Clara, todavía aturdida, vio suelo y su corazón dio un vuelco. «Javier», gritó. Pero él estaba de pie, su mirada fija en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Una mirada fría, como si supiera algo que nadie más sabía. Y Clara, en ese instante, comprendió. «¡Tú sabías!», exclamó, quejándose. Cada palabra salía con el peso de la traición. Su amigo, su confidente, lo que había sido, todo colapsó. «Tú sabías y no dijiste nada». La ira se encendió en su pecho, estridente de la multitud, y Clara se volvió hacia la dirección del ruido. Y entonces todo cambió. Desde afuera una figura emergió. Una mujer, de pie en la entrada, con un aura de poder innegable. Llevaba una chaqueta de cuero negro, y su cabello largo y oscuro caía como una cascada sobre sus hombros. Clara sintió que el tiempo se detenía. Sus ojos se encontraron con los de la mujer. Caos se detuviera. Todos guardaron silencio y el aire se volvió denso. «Este juego ha llegado demasiado lejos». Las palabras retumbaron, resonando en la mente de todos. «¿Eres tú?», preguntó una voz temblorosa. Era Sofía, que yacía en el suelo, imbécilmente indefensa, y Clara vio cómo la sorpresa y la angustia llenaban su rostro. «Siempre estuve aquí», respondió la mujer con desprecio. «Todo ha sido un plan, desde el principio». La revelación golpeó a Clara
como una tormenta. Sus recuerdos se aguijonearon. Recuerdos de su madre desapareciendo, de secretos susurrados, de mentiras tejidas como una tela de araña entre ellos. Eras parte de esto. Clara sintió que la rabia burbujeaba. La habían creado un eco. Eres la razón detrás de todo esto. La mujer sonrió siniestramente. Exacto, querida. Cada decisión, cada lágrima, todo tenía un propósito. El retumbar de la verdad desgarraba todo lo que Clara había creído. La firmeza de su madre se convirtió en traición y la lealtad de Javier se desplomaba. La conexión que jamás había percibido se desnudaba ante sus ojos. La sala de café parecía brillar bajo la luz fría de la revelación. Y la confusión sintió un nudo en su estómago. La mente de Clara giraba. La mujer cuyo amor una vez había anhelado ahora era la villana. ¿Qué más has escondido?, preguntó, el miedo apretándole el pecho. Más de lo que puedes imaginar. La mujer respondió, su voz suave, pero llena de veneno. Y tú, Clara, has sido elegida para descubrirlo. Afuera, las sirenas resonaban cada vez más. ¿Eran sus aliados o sus enemigos? La pregunta llenaba la atmósfera. La amenaza tangible en el aire. Y en ese instante, Clara se dio cuenta de que todo lo que conocía había cambiado para siempre. ¿Quién? Su mente. Ella no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que el verdadero juego acababa de comenzar. Clara sintió que el aire se hacía más denso alrededor de ella. La revelación de su madre, como un peón en este macabro juego, la dejó sin aliento. Sin embargo, el pánico la sacudió cuando la figura de la mujer se acercó aún más, un brillo en sus ojos que revelaba un plan más siniestro. «No entiendes, Clara», dijo la mujer, casi en un susurro. «No todo lo que creías saber es verdadero». El ruido era un zumbido lejano, como si el mundo... La mujer. Era como si cada palabra que pronunciaba cargara el peso de su historia, de traiciones y secretos que jamás imaginaría. Tú eres la clave, Clara, la razón de todo esto. Has sido un peón, pero ahora eres la reina. Ese término resonó en su cabeza. Reina, Clara. El horror se acumulaba en su pecho, atrapándola en un torbellino de confusión. «¿Qué estás diciendo?», balbuceó, su voz apenas un murmullo. En ese momento, un grito desgarrador hizo eco en la cafetería. Mercedes, cruda. Todo se había convertido en un caos. Gente gritaba, maldiciones llenaban el aire, y en medio de ese caos, la mujer se guió. Su mirada se tornó fría y calculadora. «No hay tiempo, Clara. Tienes que elegir». «¿Elegir? ¿Qué estás diciendo?». La confusión inundaba su mente. Entonces ocurrió lo inimaginable. La figura de Mercedes comenzó a temblar y se levantó del suelo, su rostro distorsionado por un dolor extremo. «Clara, corre», gritó. Pero el eco de la advertencia... «¡Lo que parecen! ¡Todos están en peligro!». Su voz era un grito que arrastró a todos hacia la realidad de su locura. Clara sintió como el tiempo se detuvo. Mercedes no era solo un amigo, era alguien que guardaba secretos, secretos que podían arruinarlo todo. «¿Qué significa eso?», le gritó. Pero el rostro de su amiga palidecía, y en ese instante vio como una sombra emergía detrás de Mercedes. Un hombre alto, con una sonrisa oscura, apareció. «¿Cómo ha continuado el juego sin mí?», dijo con desprecio. La tensión en el aire se hizo palpable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, el miedo atravesándola. «Soy quien ha estado moviendo las piezas en este tablero». «Clara, ¿y tú? Eres el último movimiento que me falta para ganar». La revelación cortó el aliento. La mujer, que se había presentado como su madre, se volvió de inmediato hacia el hombre. «No debes hacer esto», dijo.
su voz temblando por un momento. «No puedes controlarlo todo». Las palabras provocaron una chispa de intensidad. Algo se rompió, y fue como si un hilo invisible que unía a todos en la cafetería se estirara al máximo. Entonces, el hombre, en un giro inesperado, apuntó su arma hacia la mujer. «Lo siento, pero este juego se acabó, madre». El disparo resonó como un trueno, y la figura de la mujer cayó al suelo. El silencio se apoderó del lugar. Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo lo que pensaba que sabía se desmoronó en un instante. Un nudo se formó de nuevo en su garganta. No, ¿qué acaba de pasar? La mirada de su madre vacilante, su cuerpo inerte, desdibujaba el sentido de su propia vida. «Sofía», murmuró, pero la imagen de su hermana también yacía atrapada entre el horror y la traición. «Todo fue una trampa», gritó la voz de Mercedes. «Tú nunca fuiste la víctima, Clara. Tú eres la culpable». Las palabras la golpearon como un rayo. Todo se tambaleaba. Nadie podía estar a salvo. ¿Quién era realmente Clara? ¿Qué? Secret grito de Mercedes, aún resonando en su mente, trajo un frío a su corazón. «Clara corre», había dicho, y en ese instante un miedo helado se apoderó de ella. La policía, la multitud, todo parecía un mal sueño. El hombre que había disparado se giró lentamente hacia Clara, su mirada fría como el acero. «Nunca debiste saberlo», dijo, su voz como un susurro que atravesó el ruido. «Pero ahora eres la única que puede resolverlo». ¿Resolver qué? La confusión la envolvía. Armas en mano. El caos se intensificó. «¡Al suelo, todos!», gritaron, empujando a la gente contra las mesas. Clara apretó los dientes, su mente zumbando. Las figuras de la policía quedaron eclipsadas por el ruido de un disparo más. Un cuerpo cayó al suelo, y Clara, paralizada, vio cómo el hombre que había disparado a su madre se desplomaba. «¡No!», gritó, su voz rota. Todos se congelaron. La sala se volvió un eco de murmullos incrédulos. El aire estaba cargado de tensión. Rodrigo, que vigiló. En sus ojos había desesperación. «¿Qué está pasando?», Clara preguntó, pero el caos era ensordecedor. Más gritos, más disparos. Sofía, yaciendo en el suelo, empezó a moverse y de repente se levantó con un grito agudo. «No dejes que te controlen». Esa frase resonó, y Clara la miró, un nudo de horror apretando su pecho. El hombre que había disparado, ahora muerto, solo era un eco de lo que había prometido. «Tú eres la elegida», había dicho. Pero, ¿qué significaba eso? Su abuela. «Necesitas saber la verdad». Cada palabra lanzada como un proyectil. «Tu madre, tu padre. Esto es un juego que no entiendes». El mundo alrededor de Clara pareció girar. «Eres parte de algo más grande», continuó su abuela, acercándose mientras los murmullos de la multitud se volvían más intensos. Clara sintió que su corazón se detenía. «Eres tú la razón de todo esto». La confusión la envolvía mientras su mente apenas podía seguir el hilo de la conversación. «Tú, abuela, ¿qué planean?». Las lágrimas se desbordaron de sus ojos, pero el momento se rompió con el sonido del silencio al volver a disparar. El caos se volvió un eco roto de gritos y desesperación. Entonces sintió un tirón en su brazo, y en un instante, el hombre que había estado en el suelo, que se creía muerto, se levantó de nuevo. «Nunca estuve muerto», gritó con una risa maníaca, y en sus manos una pistola. La locura se adueñó de la cafetería. Clara retrocedió, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Era posible? Era como si una película de acción estuviera ocurriendo en su vida real, con el sonido del caos arrastrándose a su alrededor. La mirada de su abuela, paredes eran huecas.
Los gritos se mezclaban en un eco aterrador. El aire parecía más denso con cada instante. El horror era palpable, un hechizo que mantenía a todos atados. «¡Lárgate de aquí!», gritó Rodrigo, intentando levantarse nuevamente mientras el hombre desquiciado empezaba a disparar de nuevo. Los destellos iluminaban la cafetería, sombras que se deslizaban entre la confusión. ¿Qué había hecho Rodrigo para generarse tal situación? Las palabras de su abuela resonaban en su mente. «Eres la clave». Clara estaba atrapada, y en ese momento el caos no era lo único que reinaba. El verdadero horror y la traición se desplegaban ante ella, y cada pequeño secreto parecía tener un eco más profundo, tejiendo una tela de araña aún más compleja. Fue justo antes del siguiente disparo que un grito desgarrador surgió. «¡Alguien está traicionado!». La voz de Sofía. Clara la miró, pero ya era tarde. Los ojos de todos se centraron en ella. ¿Qué había hecho? ¿A qué se refería Sofía? En ese segundo, mientras todo se volvía locura, Clara se dio cuenta. Las respuestas que había buscado siempre estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Cuál era la verdad oculta bajo las capas de secretos? ¿Y quién realmente era ella en medio de este juego mortal? Clara quedó paralizada en su mente como un eco aterrador. El ambiente era denso, casi irrespirable, y el caos la envolvía, como si una tormenta se desatara alrededor. Todo lo que conocía estaba desplomándose a su alrededor. Sintió que su pecho se oprimía y la realidad se transformaba en una pesadilla sin fin. Sofía, aún en el suelo, temblaba. La confusión llenaba su mirada, pero había algo más, algo oscuro, que se agitaba en sus ojos. Clara se resolvió a dar un paso hacia ella. «¿Qué quieres decir? ¡Contéstame!». Pero en ese instante, palabras altisonantes resonaron desde el fondo de la cafetería. «¡Clara!», gritó Rodrigo, esforzándose por levantarse. Todo el mundo giró, y la mirada de Rodrigo, llena de urgencia y miedo, fue la chispa que encendió la alarma en su corazón. «¡Detrás de ti!», exclamó. Clara se dio la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Un destello, un disparo. El tiempo se detuvo. Todo se volvió un mar de gritos y caos. La figura conocida al final de la cafetería se deslizó entre las sombras. Era Javier, su amigo, o lo que pensaba que era su amigo. Pero todo había cambiado. La sutil tensión entre ellos ahora era un cable listado de electricidad que podría romperse. Cuando la mirada de Javier se encontró con la de Clara, sentí que el mundo se desmoronaba en fragmentos de cristal. «No, no, no», gritó ella, un nudo en la garganta. La evidencia era abrumadora y su comprensión se tambaleaba. La mujer detrás de Javier volvió a apuntar. Otra vez, el miedo recorrió la sala. ¿Qué otra verdad se ocultaba? «¡Sofía, corre!», empezó a gritar Clara, pero ya estaba demasiado tarde. Sofía se levantó repentinamente, su rostro transformado en una mueca grotesca de dolor y furia. «No te acerques, Clara». Pero el sonido del eco de un disparo rompió su clamor. Clara vio a su hermana caer de nuevo. Esta vez no había movimiento, no había vida. La visión la golpeó como una ola. Sofía, un grito desgarrador, inhaló. Su pecho ardía. El caos era un reflejo distorsionado de todo lo que había querido creer. Las sirenas resonaban en la distancia, un recordatorio de que el final no estaba cerca. Era un horror constante. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué?», gritó Clara, sus ojos llenos de lágrimas. «Nos traicionaste. Todo fue una farsa». Javier, pálido, retrocedió ante el fuego de su acusación. «No lo entiendes», dijo, su voz quebrándose. «Eran más que amigos. Todo esto, todo es un juego». La incredulidad amenazaba, y en ese instante de confusión, la figura detrás de Javier alzó su arma
y un disparo más resonó. Pero lo impactante fue lo que sucedió a continuación. Clara, activa como nunca, se lanzó hacia adelante. La bala no se dirigía a ella, sino hacia un hombre entre la multitud. Un grito desgarrador salió de sus labios cuando se dio cuenta de que el hombre era su padre, el hombre al que jamás había visto, pero que siempre había conocido en sus pesadillas. El gemido del horror llenó la sala. «¡Papá!», gritó, sus manos temblando al ver cómo caía. La vida deslizaba como arena bajo sus pies. Todo, cada palabra, cada secreto, se volvía un laberinto oscuro y tortuoso. Las miradas se cruzaron y un silencio pesado llenó el aire. «Clara», murmuró su madre, cuya figura parecía surgir de las profundidades de todos sus traumas. «La verdad no es lo que piensas». La voz se desvanecía en el eco del horror. ¿Qué era esta familia, sino un conjunto de mentiras? Con cada palabra, el mundo de Clara se desmoronaba. ¿Cuál es la verdad? Pero la figura de su madre se desvaneció entre las sombras de la sala. Todo estaba en el aire, y el grito de Javier resonaba con el eco. «De la traición. Clara, tú eres mucho más importante de lo que imaginas». Las ventanas crujieron y el caos estalló a su alrededor. La mezcla de gritos, disparos y sirenas era un canto desgarrador. Clara sintió que su corazón se rompía, no solo por su padre, sino por el peso de ser quien era. ¿Realmente era la pieza que faltaba o el verdadero monstruo? La pregunta quedó flotando en el aire. La confusión reinaba mientras las sombras se cernían sobre ella, ahogando cada respuesta. Todo lo que pensó que conocía se desarticulaba. ¿Qué realmente hemos hecho, mamá? ¿Y por qué estaba mi padre aquí? En medio de la locura, el nudo se apretó aún más, y justo cuando todo parecía perdido, un hombre emergió de entre la aglomeración gritando: «Clara, es hora de que elijas». Sus palabras resonaron como campanas de advertencia. ¡Qué elección! La oscuridad se cernía, y la salida era un laberinto de secretos aún por descubrir. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, mientras un silencio pesado envolvía la cafetería, como si el tiempo hubiera dejado de existir. La figura del hombre que había disparado se tambaleó, y con un último resplandor de vida cayó de espaldas. Un murmullo estalló entre la multitud, y los espectadores parecían aturdidos por el giro inesperado de los acontecimientos. Rodrigo, aún en el suelo, miró a Clara, su rostro pálido reflejando el impacto de las revelaciones. «Clara, ahora es el momento. Necesitas decidir», dijo, con voz temblorosa pero firme. Los ojos de Clara se encontraron con los de su abuela, quien avanzaba lentamente, su mirada endurecida por el dolor y los secretos que habían cargado por años. «Tu madre había planeado esto, Clara. Todo lo que ha ocurrido, cada pérdida, era parte de su plan», explicó la abuela, su voz profunda, resonando en el aire cargado de tensión. «Tú eres la clave. Todo gira en torno a ti». La confusión invadió a Clara. «¿La clave? Toda esta tragedia». El nudo de su garganta se hacía cada vez más pesado. «No puedo ser parte de esto». «Sí puedes y debes. Es tu única salida», gritó Sofía, levantándose con esfuerzo del suelo, su mirada feroz y decidida. A pesar del caos y el horror, la determinación brillaba en sus ojos. «Sin ti todo se perderá». Clara sintió un torrente de emociones, asfixiada por la culpabilidad y el miedo. «¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo seguir adelante cuando todo lo que he creído es una mentira?» Las lágrimas caían sin poder detenerse, mientras se giraba hacia Rodrigo buscando respuestas. «¿Por qué luchamos?», preguntó él, su voz apremiante. «Es el momento de romper con el ciclo, Clara. Esta es tu vida. Es hora de tomar el control». De repente todo se iluminó con claridad. Clara sintió el peso del legado que llevaba, no para ser víctima,
sino para ser la arquitecta de su destino. Con un grito desgarrador, el espíritu de lucha resonó en su corazón. No, yo elijo. No me dejaré arrastrar por sus secretos. Puedo encontrar la verdad sin destruirme. La tensión se cortó con un silencio repentino. Todos la miraron con expectativa, como si su declaración pudiera cambiar el rumbo de sus vidas. Clara respiró profundamente, llenándose de valor. Me niego a ser parte de este juego. Las mentiras se acabarán aquí y ahora. Con determinación, se movió hacia el hombre caído, levantando su arma y encarándolo. Dímelo todo. ¿Cuál es la verdad detrás de esto? La voz resonaba como un eco de esperanza. El hombre, asombrado, titubeó ante la fortaleza que emanaba Clara. ¿Por qué estás tan segura de que puedes manejarlo? Porque he sido débil demasiado tiempo, pero hoy me levanto. Esa rotunda afirmación parecía liberar a todos los presentes de la tensión que los había mantenido atados. La verdad estaba al alcance, y el desafío penetraba el aire, como un soplo fresco después de una tormenta. El hombre, sin opción, comenzó a hablar, con cada palabra. La carga de mentiras se deshilachaba, y Clara sintió que el peso se aligeraba, aunque las cicatrices de las traiciones aún seguían frescas. Cuando terminó, se produjo un estallido de murmuraciones. Las revelaciones serían devastadoras, pero Clara sabía que era el inicio de una nueva era. Cuando finalmente las sirenas comenzaron a blanquear la distancia y los policías se acercaban para controlar la situación, Clara se vio la vuelta hacia su familia, su mirada llena de gratitud. «Lo haremos juntos, ¿no?», preguntó, y un asentimiento resplandeció en sus rostros. Paso firme hacia la puerta de salida. Había pasado por la tormenta, pero el sol empezaba a asomarse tras las nubes. Al cruzar el umbral, les dedicó una última mirada. «No dejaremos que esto nos defina. Nosotros somos más fuertes». Y con esas palabras resonantes, Clara salió al mundo exterior, a un futuro lleno de incertidumbres, pero también de promesas. Mientras las sirenas se desvanecían, supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Suscríbete inmediatamente al canal y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión. Necesitas hacerlo por ellos y por ti ahora. Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue el tuyo ahora.